Hola, mi nombre es Carlos César Navarro, estudio la carrera de Contaduría Pública en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Este es el proyecto final 2, el cual consiste en realizar un video sobre la materia de auditoría fiscal. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la determinación del ajuste anual por inflación, lo que conlleva. En primera instancia, ¿qué es el ajuste anual por inflación? El ajuste anual por inflación es el reconocimiento de los efectos inflacionarios en las operaciones de crédito y débito de una persona moral. Es importante decir que las personas morales del título 2 son los contribuyentes que tienen la obligación de hacer este ajuste anual. En el caso de los contribuyentes que tributan en el flujo de efectivo, no tienen esta obligación. Es importante saber esto, ya que solamente las personas morales son quienes están obligadas a realizar este ajuste anual por inflación. Las personas físicas o algunas otras personas morales que no están que estén tributando con flujo de efectivo, no tienen esta obligación. Bien, el artículo 44 nos dice que al cierre de cada ejercicio se debe de calcular el ajuste anual por inflación de la siguiente manera. Se determinará el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus créditos. El saldo promedio anual de sus créditos o deudas serán la suma de los saldos al último día de cada periodo del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio. Cuando el promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los débitos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. Cuando el saldo promedio anual de los débitos sea mayor al saldo anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y los resultados será el ajuste anual por inflación deducible. Para determinar el factor de ajuste anual por inflación existen dos métodos: cuando tenemos un ejercicio regular o uno irregular, es decir, menor al de 12 meses. En el regular se divide el índice nacional de los precios al consumidor del mes de cierre más reciente entre el INPC más antiguo. En este ejemplo estamos hablando del ajuste anual por inflación de 2019, así que utilizaremos el INPC de diciembre 2019 entre el INPC de diciembre 2018. Ese cociente le restamos la unidad y tendríamos nuestro factor de ajuste a 4 decimales. Cuando el ejercicio es menor a 12 meses, entonces tendríamos que dividir el INPC de diciembre de 2019 entre el INPC del mes inmediato anterior al primer mes del que se trate. Por ejemplo, si el primer mes que se operó fue en julio 2019, entonces el INPC que se utiliza sería el de junio 2019. Ahora bien, para determinar el saldo promedio de los créditos, tenemos que hacer la sumatoria de los saldos finales de cada uno de ellos, de los meses, de los créditos que entregamos. En este ejemplo hay algunos errores. Como bien, aquí los estamos marcando en rojo y con una tache, de los cuales algunas cuentas no son créditos, las cuales son caja, pagos provisionales y deudores diversos, tratándose de socios y empleados nada más. El artículo 45 de la ley de ISR nos menciona que se considerarán créditos el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario, como son saldos en cuentas bancarias, clientes, deudores, etc. La fracción 1 del mismo artículo nos menciona que no se considerarán créditos los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales.
cuando sean a la vista a un plazo menos de un mes, o el plazo mayor si se cobran antes del mes, ya que se hace la sumatoria de los saldos de créditos, se debe dividir entre el número de meses del ejercicio. Y el resultado es el saldo promedio de los créditos. Como lo estamos viendo aquí en el ejemplo, al final tenemos la sumatoria de todos los créditos. Esa sumatoria la vamos a dividir entre el número de meses del ejercicio, en este caso son 12, y el resultado sería el saldo promedio de los créditos. Ahora bien, en el mismo caso para la determinación del saldo promedio de las deudas, es importante hacer la misma operación. Se debe hacer la sumatoria de los saldos promedios de los débitos al cierre del mes de cada mes. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí estamos mencionando las cuentas en tache, las que no se considerarán débitos, perdón. Esas cuentas nos menciona el mismo artículo 45 de la ley del ISR, que no se considerarán débitos estas cuentas. Solamente se considerarán, como estamos viendo, proveedores, acreedores y créditos bancarios, entre otros. Los impuestos por pagar no se considerarán, tampoco las provisiones, ya sea de impuestos, de nómina, entre otros pasivos. Al igual que la determinación del saldo promedio de los créditos, se tiene que hacer la sumatoria a final de cada mes del ejercicio, y se debe de hacer un promedio de cada uno de ellos. A ese promedio se va a dividir entre el número de meses que contiene el ejercicio, al igual que los créditos. En la siguiente lámina podemos observar que el tercer párrafo del artículo 46 en relación al artículo 28 fracción 1 nos menciona que los impuestos por pagar no se considerarán débitos para el ajuste anual. También el tercer párrafo del artículo 46 en relación al artículo 28 fracción 8 nos menciona que las provisiones tampoco se considerarán para el ajuste anual por inflación, no se considerarán débitos. El tercer párrafo del artículo 46 en relación al artículo 28 fracción 9 nos hace mención que tampoco los beneficiarios no se considerarán débitos. El tercer párrafo del artículo 46 en relación al artículo 28 fracción 8 también nos hace mención de que no se considerarán débitos. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro ajuste anual por inflación para nuestro ejemplo? Como bien dijimos, para sacar el factor del ajuste anual, se tiene que dividir el INPC del mes más reciente, o sea, diciembre de 2019, entre el último mes en el que se realizó este ajuste, que sería en diciembre de 2018. Ese sería nuestro factor para el ajuste anual por inflación. Una vez teniendo el factor para el ajuste anual por inflación, se debe de sacar la diferencia ya sea de créditos o de débitos. En este ejemplo tenemos que el promedio anual de créditos fue 4.934 y el promedio anual de deudas fue 3.633. Esto quiere decir que la diferencia son créditos y sería deducible nuestro ajuste anual por inflación. La diferencia serían 1.301. Esos 1.301 los vamos a multiplicar por el factor, y el resultado sería un ajuste por anual deducible. Y bien, esto sería todo de mi parte. Espero que no les haya quedado ninguna duda y muchas gracias.